Física, continuando con los temas de electrodinámica. Hoy vamos a ver un poco de teoría antes que nada, y vamos a entrar a ver un tema que se llama la ley de Ohm. Les voy a leer un poquito. Dice: la resistencia con una R mayúscula, comúnmente se escribe, se define como la oposición al flujo de la carga eléctrica. Aunque la mayor parte de los metales son buenos conductores de la electricidad, todos ofrecen alguna oposición al flujo de carga eléctrica. ¿Qué pasa a través de ellos? Esta resistencia eléctrica es estable para muchos materiales específicos de tamaño, forma y temperatura conocidos. Gregor Ohm fue el primero en estudiar cuantitativamente los efectos de la resistencia al limitar el flujo de carga, descubriendo que para un resistor dado a determinada temperatura, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Esta proporcionalidad suele denominarse como ley de Ohm. La corriente producida en cierto conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. La corriente, que ya sabemos que se escribe con la letra I, que se mide para determinar el voltaje, es por lo tanto una indicación de la resistencia. La resistencia R de un conductor dado puede calcularse con la siguiente fórmula. R es igual a voltaje sobre corriente, donde la resistencia de un conductor se mide en ohms. Es como si fuera una herradura el símbolo. El voltaje, pues ya sabemos que se mide en voltios. Un ohm tiene una equivalencia de un voltaje sobre un ampere, una corriente. Por lo tanto, de esta fórmula de resistencia es igual a voltaje sobre corriente, podemos deducir que se puede despejar cada una de las variables, ¿no? Y la fórmula despejada que más comúnmente van a encontrar es la de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O sea, despejando a corriente, y es exactamente eso. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio y dice así. Ustedes, como siempre, lo copian, yo ya no lo escribo. Dice: la diferencia de potencial de un calentador eléctrico es de 80 voltios. O sea, voltaje es igual a 80 voltios. Cuando la corriente eléctrica es de 6 amperes. Calcular, inciso A, la resistencia. Inciso B, calcular, inciso A, la resistencia al paso de la corriente. Inciso B, calcular la corriente eléctrica cuando vale la corriente eléctrica si el voltaje incrementa a 120 voltios. 120 voltios, calcular corriente. Inciso A, inciso B. Lo repito. La diferencia de potencial de un calentador eléctrico es de 80 voltios. Cuando la corriente eléctrica es de 6 amperes, calcular, inciso A, la resistencia al paso de la corriente. Inciso B, la corriente eléctrica si el voltaje se incrementa a 120 voltios. Ok. Entonces, primero dice, vamos a calcular resistencia. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Esta. Sustituyo mis valores. Resistencia es igual al voltaje, que es 80,
80 voltios sobre la corriente, que es 6 amperes. 6 amperes. 6 amperes. Agarramos y dividimos para calcular nuestra resistencia. Y 80. Pues aquí, perdón, aquí puse 8. Son 80 entre 6 igual a 13. Resistencia es igual a 13.3334 decimales. 13.3333 que ohms. ¿Sí? Este es el símbolo ohms, el símbolo omega. Algunos que leen cómics lo conocen, saben de este símbolo omega. Es el que utiliza Darkseid. Es su símbolo de Darkseid. Bueno, este es el inciso A. El inciso B, que calcule lo mismo, pero cuando el voltaje es 180. Entonces, cópienle, pónganle pause, yo voy a borrar. Ahora, el inciso B dice que calculemos la corriente. Que calculemos así. Que calculemos la corriente. Calcula la corriente eléctrica si el voltaje aumenta a 120 voltios. Vamos a calcular, tenemos un voltaje de 120. La resistencia ya la habíamos calculado anteriormente y nos dio 13.3333 voltios. Y calcular la corriente eléctrica, o sea, I. Calcular I. Voy a ocupar esta fórmula, ya la tengo despejada, que dice que I es igual al voltaje entre la resistencia. Sustituyo y corriente es igual al voltaje, que es 120 voltios, sobre la resistencia, que es 13.3333 ohms. Aquí es ohms, perdón, me equivoqué. Y dividimos 120 entre 13.333 igual a 9.00025. 9. La corriente es igual a 9.00, da muchos ceros más. 00, ¿qué? Amperes. La corriente se mide en amperes, el voltaje en voltios y la resistencia en ohms, o sea, 9 amperes. 9 amperes. ¿Vale? Ok, eso es todo. A ustedes les va a quedar de tarea el siguiente ejercicio. Dice, la diferencia de potencial de una bombilla es de 120 voltios. Cuando la corriente eléctrica es de 8 amperes, inciso A, calcular la resistencia al paso de la corriente. Inciso B, la corriente eléctrica si el voltaje incrementa a 140 voltios. ¿Ok? Eso es su tarea, ese es el ejercicio que les queda de tarea. Nos vemos la siguiente clase.